autonomía, es que lo Sí. que hemos comentado ahora antes en la reunión, yo me siento satisfecho y realizado con el trabajo que hago porque veo que realmente sí, los 5 años que llevo estudiando Derecho me sirven de algo. No voy a llegar, yo comparo sobre todo, comparas con el resto de prácticas, con el resto de actividades que hay y realmente no te llegan nunca a enfrentar a lo que viene siendo la realidad o te meten en el despacho, estás haciendo fotocopias. No, o sea, realmente la clínica te aporta esa autonomía, ese un trabajo desde el primer momento, vamos, Desde que surge el como un niño, problema. desde que es un bebé, y lo llevas hasta la edad adulta, hasta que lo cierras. Es decir, vamos, vamos, me potencia el trabajo y me siento satisfecho con lo que hago aquí. Esto debería incentivarse más a lo largo de toda la carrera, este tipo de formación, porque realmente, al fin y al cabo, es una formación Exacto. que recibimos. Es lo que tú en un futuro, después de estudiar Derecho, vas a hacer. Lo que pasa es que durante la carrera tú solamente pues coges un manual, te lo estudias, vas al código. O sea, lo único que tienes son apuntes, al fin y al cabo, que te los estudias y luego llegas al examen, lo cuentas y ya está. Y práctico, o sea, ves muy poco. Tú realmente a lo mejor haces prácticas, pero no te involucras en ellas porque no estás viendo, o sea, es un casito de a lo mejor medio folio en el que tienes que resolver 2 cuestiones y ya está. No estás viendo no sé, es que aquí, por ejemplo, te llegan casos, tienes que buscar toda la información, intentar, o sea, te involucras muchísimo e intentas buscar una solución a algo. Tú, es que no sé, es Algo que es real, realmente, algo que es exacto. real. Y no olvidar tampoco la parte de la jurídica per la justicia social, es decir, Exacto, la función social que realmente se ofrece desde clínica. O sea, yo, por ejemplo, conozco muchas personas que, aunque aún no hayan venido, que os lo he dicho 20 veces que vengan, personas que tienen dudas o tienen consultas que realmente no son urgentes o ya no es por el simple hecho de pues, prefiero recurrir a algún servicio gratuito, sino que realmente no son consultas de gran trascendencia que requieran una solución ya, pero que se las plantean y que realmente antes no movían nada y lo dejaban pasar porque no disponían de este servicio y ahora existe el servicio. Es decir, o sea, ya, por ejemplo, muchos estudiantes, cuando les deniegan alguna beca o algún programa, sin haber recibido ni notificación ni nada, lo dejan ahí porque tampoco van a acudir a un abogado para esa cuestión. Pues, yo hay que tengo apoyarse compañeros de los medios que hay. vamos, es un servicio que aquí se podría ofrecer perfectamente y estaría dispuesto y gratuitamente. Que, a ver, también depende de la persona, pero yo creo que yo, por ejemplo, me involucro muchísimo más sabiendo que es un problema que me podría estar sucediendo a mí, que no es algo que veas algo abstracto, que no le pasa a nadie, sino que son problemas de día a día que le podía pasar a tu vecino, te podía pasar a ti o a tu mejor amigo y eso yo creo que además no sé, como que no sé, te anima mucho más a involucrarte y sí, a buscar realmente una solución para eso. Afrontas una situación real. A lo largo de la carrera de Derecho, yo aún no me he encontrado ninguna persona Exacto. que se llame Ticio, ni Cayo, Eh, ni nada. Es Muy decir, cierto. yo aquí tengo a un cliente Antonio, una clienta Lucía, una clienta que son personas reales, con problemas reales, que cuando acuden a ti, estás porque hablando con una necesitan persona tu que tiene un ayuda. problema. Claro. Tiene un problema y recurre a ti porque eres quien tiene que solucionar ese problema. Es decir, te exige llegar a solucionarle la situación que te plantea. Y eso, aunque en un primer momento te puedas ver en una muralla, realmente después empiezas a rodar y Y poco a poco es te que das tú cuenta solo. que puedes hacerlo y Claro. que sirves para esto. O sea, te da la oportunidad de, muchas veces en cualquier carrera universitaria, que cuando estás en ella es todo mecánico, te vas pasando los cursos, vas pasando los años, asignaturas, y llega el momento al final, sobre todo ahora que estamos nosotros en el final, que vemos que ahora dónde voy a ir, ¿qué hago en septiembre? Me voy a matricular. ¿Qué hago? Exacto. No sabes lo que te gusta, no sabes. Y Dices, esto te sé da la de todo oportunidad y no sé de previo nada. a que veas ya realmente donde te sientes a gusto. Sí, porque además tocas un montón de materias, a diferentes casos, ya sea pues desde el tema laboral a tema civil, a, no sé, estás
viendo un montón de casos, también temas que están ahora mismo Realidad. en la actualidad, que lo estás viendo alrededor tuyo y te puedes involucrar, puedes luego a lo mejor que alguien que conoces tiene el mismo problema, pues le puedes aconsejar tú mismo o decirle, pues mira, en la clínica estamos llevando esto, ven y haz tu consulta, que desde ahí te podemos ayudar. Sabes que te sientes importante porque eres tú quien está resolviendo, o sea, no eres un abogado, pero estás llevando a cabo una labor más o menos como la que hacen los abogados, entonces no es un trámite que estás haciendo, es, no sé, yo creo que te sientes muy importante y realizado al poder ayudar a gente y al ser tú mismo el que estás buscando solución a problemas. No, no es un trabajo que hagas en balde, sino que es muy enriquecedor y muy formativo la tarea que hacemos aquí.